Buenas tardes, ingeniero. Esta es la práctica número 7 del manejo del osciloscopio por Alan Calvo Piña y Alan Sánchez del GR2. Descripción del laboratorio. El laboratorio cuenta con mesas de trabajo, cada una equipada con un osciloscopio, generador de señales y puntas de prueba. Bueno, aquí podemos ver los datos obtenidos, que fue tomar una forma de onda, en este caso de forma senoidal, con distintas medidas de amplitud y frecuencia. Dibujar dicha forma de onda y tomar las medidas principales, la gráfica obtenida por medio del software Tinkercad. Y bueno, aquí podemos ver lo que es lo que obtuvimos, la imagen y lo que se hizo en la práctica. En estos datos obtenidos, tomamos una forma de onda, en este caso de forma cuadrática con distintas medidas de amplitud y frecuencia. Se dibuja dicha onda y tomar las medidas principales. Y esta se grafica por medio del software Tinkercad. Bueno, también hicimos una de forma triangular con distintas medidas de amplitud y frecuencia. Se dibujó nuevamente la onda con las medidas principales y se graficó también en Tinkercad. Aquí podemos ver en Tinkercad lo que fue la práctica y lo que se hizo en la hoja de laboratorio. Bueno, acoplamientos de osciloscopio y en qué sucede cuando se escoge cada opción. En acoplamiento de corriente alterna, descripción. En este modo se utiliza un filtro que bloquea la componente de corriente continua. Solo permite que las variaciones de corriente alterna pasen al circuito de visualización. Efecto. Es ideal para señales que tienen una gran componente de C que podría saturar la pantalla. En aplicación típica, observación de variaciones de la señal superpuestos a nivel de voltaje constante. Acoplamiento de corriente continua. En este modo, la señal de entrada se pasa directamente al circuito de visualización sin ningún tipo de filtrado. Efecto. Se muestra la señal completa, incluyendo cualquier desplazamiento de nivel debido al componente de C. Permite observar la amplitud absoluta de la señal en mediciones de señales con niveles de voltaje constante como baterías o fuentes de alimentación. Acoplamiento de tierra. Esta configuración desconecta la señal de entrada y conecta el circuito de entrada del osciloscopio a tierra. Efecto. Se utiliza para establecer un punto de referencia cero en la pantalla. Y aplicación típica, calibración del osciloscopio, verificación de las mediciones que se realizan desde un nivel base correcto. Bueno, aquí podemos ver los valores que se pueden escoger de sonda y qué sucede cuando se escoge cada opción. Eh, 1X o 1.1. La descripción de esto es que en esta configuración la sonda no baja ni amplifica la señal media. El voltaje de la señal que llega al osciloscopio es el mismo que el del circuito medio. Efecto proporciona la máxima sensibilidad del osciloscopio. Tiene una baja impedancia de entrada, lo que puede afectar al circuito medido al introducir una carga significativa. Aplicación típica, medición de señales a bajo voltaje, generalmente menores de 5 o 10 voltios, útil en situaciones donde la carga del circuito no es crítica. Tenemos la 10X o 10.1. En esta configuración, la sonda baja la señal por un factor de 10. Esto significa que el voltaje que llega al osciloscopio es una décima parte del voltaje real. Efecto, permite medir señales de mayor amplitud sin saturar la entrada del osciloscopio. Reduce la carga sobre el circuito medio debido a la mayor impedancia de entrada de la sonda. Menor sensibilidad del osciloscopio, ya que la señal se reduce. La aplicación típica es medición de señales de alto voltaje hasta cientos de voltios. Situaciones en las que es importante minimizar la carga que la sonda introduce en el circuito. Tenemos 10X o 10.1, que en esta configuración la sonda atenúa la señal por un factor de 100. eh, es ideal para medir señales de muy alto voltaje. Efecto, la señal que llega al osciloscopio es mucho más pequeña, evitando daños al instrumento. Tiene una impedancia de entrada aún mayor que la sonda de 10X, minimizando la carga del circuito medido. Se pierde sensibilidad, lo que puede dificultar la medición de señales. Aplicaciones típicas, medición de señales de muy alto voltaje como sistemas eléctricos y eso. Diferencias entre un osciloscopio analógico y uno digital. Principio de funcionamiento. Utiliza un tubo de rayos catódicos para mostrar la señal. La señal de entrada controla directamente el haz de electrones que dibuja la forma de onda en la pantalla. La señal que se representa en tiempo real sin procesamiento adicional. Osciloscopio digital. Convierte la señal analógica en datos digitales mediante un convertidor analógico digital. Los datos digitalizados se procesan y almacenan antes de mostrarse en una pantalla digital.
Capacidad de almacenamiento del osciloscopio analógico. No puede almacenar señales. La visualización se limita al momento en que la señal está presente, ideal para señales repetitivas que pueden observarse en tiempo real. Y en osciloscopio digital puede capturar y almacenar señales, incluyendo eventos transitorios o únicos. Resolución y precisión. Osciloscopio analógico. Alta resolución para observar transiciones rápidas en señales continuas. Limitado por la calidad del CRT y los circuitos internos. Y osciloscopio digital. La precisión depende de la tasa de muestreo y la resolución del ADC. Puede procesar señales más complejas con mayor detalle, pero puede perder información en eventos extremadamente rápidos. Facilidad de uso. El osciloscopio analógico, interfaz simple con controles básicos. Requiere mayor habilidad del usuario para interpretar las señales. Y un osciloscopio digital, interfaz más compleja, pero con funciones automatizadas. Menor curva de aprendizaje para mediciones avanzadas. Conclusiones. El osciloscopio es una herramienta fundamental en el laboratorio para analizar señales eléctricas, permitiendo mediciones precisas y evitar daños en el equipo o en el circuito medido. Correcto manejo, eh, adecuando las configuraciones de acoplamiento de ADC, de AC, DC, GND y de la sonda 1X, 10X y 100X. Es esencial para obtener mediciones precisas y evitar daños en el equipo o en el circuito medido. Aunque los osciloscopios digitales incluyen funciones automatizadas que facilitan su uso, es crucial dominar los fundamentos para interpretar correctamente los datos obtenidos y evitar errores durante las mediciones. Recomendaciones. Antes de realizar una práctica, revisar el manual del osciloscopio y realizar pruebas de señales simples para entender el funcionamiento de los controles, como ajustes de escala, nivel de disparo y modos de acoplamiento. Seleccionar siempre la sonda y la configuración de atenuación adecuada según el rango de voltaje de la señal, evitando que el equipo se exponga a valores de voltaje fuera de sus especificaciones. Durante la práctica, documentar los ajustes del osciloscopio y las características observadas en las señales para facilitar el análisis posterior y replicar resultados si es necesario. Bueno, eso sería todo por la práctica de hoy. Muchas gracias.